Giovanni yacía tirado en la pampa del Cerro Moreno, enfrentando el cielo, con la boca llena de tierra y los pies enredados en una suerte de saco de cinta de polipropileno naranja que asomaba desde un montículo semidestruido por su ímpetu. Isaac lo miraba sin saber si burlarse o socorrerlo. Estaba paralizado, sintiendo el sol picando en su mollera y la brisa quemando su cara. El costalazo de su amigo había sido contundente, de esos que te roban el aliento. El polvo en el aire apenas terminaba de disiparse cuando el muchacho sacó de nuevo la respiración y a ambos les regresaron los colores al rostro. No era la primera vez que el par de amigos se adentraba en la pampa para explorar. Giovanni llevaba viviendo en Cerro Moreno 13 años y medio, mientras que Isaac apenas había completado el segundo año ahí, luego de haberse radicado en la década del 90 en la ciudad de Antofagasta. Tenía un pasado en el pueblo, pero poco recordaba de su primera estadía en la base, pues la había abandonado con apenas 5 años. Al regresar, le costó conectar con los que fueron sus compañeros de kinder, todos poseedores de personalidades más sociables y empoderadas que la que él forjó en la ciudad, algo más desconfiada y apática. Giovanni fue su primer amigo, era uno de los hermanos menores de Jorge, y a pesar de que se llevaba bastante bien con este último, congenió más con el primero. De vez en cuando caminaban alejándose del pueblo para explorar los límites de la población. Nunca habían incursionado hacia el sector de los hangares y las instalaciones militares, no al menos con el afán de explorar, porque el ambiente más relajado permitía que, de vez en cuando, algún hijo visitase a su padre en el grupo donde servía, pero sí recorrió por completo la población de oficiales ubicada a la entrada de la base. Eran poco más de 50 casas, todas más grandes que las suyas, y estaban lo suficientemente alejadas de su propia población como para considerar esa excursión una aventura. Ahí descubrieron depósitos de basura, escombros y los vestigios de los que ellos llamaron un fuerte excavado en la arena, a unos 50 metros de la casa más cercana. El excavado estaba cubierto por una malla de camuflaje y en su interior resguardaba pequeños tesoros de otros tiempos, juguetes viejos, revistas para adultos con sendas fotos de mujeres desnudas y sobre todo cartas Magic. Decenas, cientos de cartas que nadie reclamó y de las que ambos mocosos tomaron posesión. Y este es el comienzo, el primer capítulo del libro del cual hablaremos hoy en esta nueva tertulia del Traficantes de Cultura. Un amigo de la casa, del cual hace harto tiempo no conversaba con él en estas lides, más por culpa mía que por culpa de él. Hablamos de nuestro querido Hugo Riquelme, la pluma más rápida de todo el barrio de Las Tarres, que nos presenta hoy Terror en Cerro Moreno, libro editado por Penguin Random House bajo el sello de Suma de Letras. Mi querido Hugo, bienvenido, gracias por aceptar esta conversación. Gracias a ti, Humberto, por la invitación. De hace rato que en realidad la última vez que hablamos fue para la ventana del Dubai. Me Hace mucho creerás que tiempo. no me acuerdo, pero, pero fue hace harto tiempo. Sí, hace mucho tiempo. Sí, pues la última vez que hablamos fue cuando todavía era de Libro Show, antes de llegar a Traficantes de Cultura. Eso fue hace varias Varias pandemias. temporadas. Este es mi debut en Traficantes de Cultura. Oye, antes que todo, a la gente que nos está viendo o que nos va a ver, pedirle disculpas si es que en algún momento me pongo a toser, estoy saliendo de un resfrío, pero haré lo posible para no morir acá frente a las cámaras. No, está bien, se te escucha perfecto. Hugo, aquí, bueno, nos conocimos, bueno, todos somos hijos de Queleo Forestal, todos somos hijos de Mario Cerda, no, no literalmente, eh, pero nos conocimos ahí. Eh, digamos que la masividad hizo que te conociera siendo vaquero en el desierto, entre Falas de la Pampa, y donde has pasado por cantidad de estilos, por el western, acción, ciencia ficción, un libro sobre Lucibel, eh, y de pronto te vemos en este debut en las grandes lides, en las grandes lides con Penguin Random House, y hablar de la idea. ¿Cómo, cómo se gesta terror en Cerro Moreno? Mira, Terror en Cerro Moreno se gesta de manera súper inconsciente
hace mucho rato, de varios años diría yo. ¿Qué es lo que pasa? Es que tal como lo indica la portada del libro, que no es solamente una frase así como comercial y que pongámosla para vender, efectivamente está inspirado en hechos reales. Hay muchas cosas que me tocó vivir en la base de Cerro Moreno cuando fui adolescente. Y son cosas que siempre venían a cuenta o que aparecían ahí como anécdota cuando en algún carrete o en alguna, no sé, reunión con amigos empezábamos a acordarnos del tema o hablábamos, o ya viviendo acá en Santiago, con colegas escritores, siempre en juntas hablábamos de historias raras y yo siempre contaba algunas cosas que me había tocado ver y vivir en Cerro Moreno. Entonces, eh, cuando empecé a ver que había como cierto interés por esta cosa, que es algo de lo que yo comento mucho acerca de este libro en particular, que como yo crecí en Cerro Moreno, como toda mi infancia y adolescencia la viví rodeado de gente que tenía algo que ver con la Fuerza Aérea o algo que ver con la base de Cerro Moreno, para mí era súper normal vivir allá. ¿Cachai? Entonces como que nunca le vi algo extraordinario. Pero cuando salí de la base, y sobre todo cuando llegué a vivir acá a Santiago y me tocó conversar con gente que tenía cero contacto con las instituciones, las Fuerzas Armadas, me di cuenta de que en realidad lo que yo había vivido en esa época no era para nada normal, ¿cachai? Que había muchas cosas que eran atípicas y había muchas cosas que yo tenía como bien bloqueadas en el subconsciente y que eran llamativas para los demás. Entonces, me acuerdo que conversando con el Pancho Ortega por Twitter, a través de una interacción, por X motivo creo que fue, una noticia había en donde se estaba mostrando la caída de un bólido en los cielos del norte de Chile y yo le comenté al Pancho Ortega más o menos de que eso era como el inicio de la historia que yo me acordaba y Ortega me dijo, este es el libro que tenéis que escribir y ahí como que recién se puso en mi cabeza la idea de que a lo mejor ya había llegado el momento de contar esta historia. Y esto fue 2 o 3 semanas antes de que Penguin me invite a una reunión para hablar a ver acerca de qué ideas, de qué proyectos futuros tenía, ¿cachai? Entonces como que siento que es una historia que si bien es cierto, se viene fraguando desde hace mucho tiempo, apareció a mediados del 2022 la necesidad de contarla. ¿Tuviste siempre esa idea? O sea, siempre la idea te rondó cuando escribiste tus libros anteriores, pero de pronto viste lo que mencionas, este bólido, y de pronto es como que ya, aquí la tengo. Tengo la idea como para ir desarrollando. La verdad es que no, si te soy sincero, es una historia que para mí, bueno, son muchas anécdotas, son muchas cosas. Lo que está contado en el libro, por ejemplo, que a favor de la historia ocurre en una semana, en realidad es algo que yo viví durante 6 meses aproximadamente. ¿Ya? Entonces, en algún momento yo como que siempre dudé cuál era la mejor forma y el mejor formato para contar la historia. Entonces, cuando llegó la idea de, oye, sí, ahora es un momento para empezar a trabajar este proyecto, todavía no sabía muy bien cómo desarrollarla. De hecho, cuando me reuní con Daniel, mi editor en Penguin, y le hablé del proyecto, apenas estaba pensando en los personajes. ¿Cachai? Tenía como el concepto, sabía más o menos de qué quería hablar, tenía los personajes que yo siento de que podían ayudar a desarrollar esa historia, pero todavía no había pensado ni había escogido específicamente de cuáles hechos hablar y cómo concatenarlos en una historia. ¿Sí? Ujú. Entonces, esa fue una pega que vino en el verano del año 2023 cuando me senté a armarle la novela. Pero antes de eso estaba como la idea, la necesidad y esa chispita que te decía, acá hay algo. ¿Cachai? Pero no había todavía una novela en desarrollo. ¿Tuviste que mucho apelar a la memoria, a ex colegas, amigos con los que compartiste en Cerro Moreno, o en parte también investigación propia para poder construir la historia? Hubo un poco de ambos. Mira, afortunadamente yo colaboré con el Pancho Ortega cuando él sacó con Planeta el libro Alienígenas Chilenos. ¿Vale? Pancho me pidió colaboración para el último relato que está en ese libro, que habla justamente de la base secreta de Cerro Bonero, del Área 51 chilena. Y yo en ese momento me acuerdo que le comenté más o menos cuál era la información que yo tenía, etcétera. Y cuando el libro ese sale, me empiezan a contactar algunas personas que vivieron en Cerro Moreno, que vieron mi nombre, que me reconocieron, ¿cachai? Y me empiezan a aportar con más detalles, ¿ya?
Entonces yo en algún momento dije, pues se los voy a pasar a Ortega para que él lo siga con esto. Nunca lo pensé como que era algo que me podía quedar para mí, ¿cachai? Pero cuando llega el momento de armar la historia y de seleccionar las tramas que van a aparecer en la historia, me pareció como súper atractivo echarle mano a este material que me estaban compartiendo estas personas que vivieron de primera fuente o que conocen a alguien que vivió de primera fuente, temáticas que tienen que ver con el Área 51, con el avistamiento de objetos voladores no identificados allá en la Fuerza Aérea, ¿cachai? Y aparte de eso, venía todo el arco que yo necesitaba ocupar a los personajes de Terror en Cerro Moreno, entonces sí, ahí me volví a poner en contacto con todos mis amigos de la infancia, de hecho les pregunté así como abiertamente a través de Facebook, porque somos una generación que también partió usando Facebook, eh, y pregunté abiertamente quién quería participar como personaje. Entonces muchos de ellos llegaron, yo quiero ser, ¿cachai? Y cuando empecé a conversar con cada uno de ellos, me empecé a acordar de algunas historias y ellos también me aportaron algunos recuerdos. Entonces ya el resto fue sentarse a tirar líneas, ¿cachai? Y ordenar la información, para saber qué tanta información tenía que sacar de los testimonios que me habían llegado a propósito del libro que escribió Ortega, y qué tanta información yo podía rescatar de los recuerdos de mis amigos para poder ocuparlos dentro de aparte de los recuerdos propios, obviamente, para ocuparlos dentro de la novela. Eh, Eso fue muy interesante y en el proceso de escritura, cuando estaba escribiendo, yo en algún momento como que menciono que voy a hablar de Cerro Moreno en una novela y me contacta gente que actualmente está activa en la Fuerza Aérea. También como para contarme sus experiencias, porque fueron hijos de, o vivieron, o escucharon, o vieron en la tele, o algo, ¿cachai? Entonces como que al final me empezó a llegar información de todos lados. ¿Qué, y qué particularidad tiene la base Cerro Moreno? ¿Qué es lo que hace que masivamente la conozcamos como el Área 51 chileno? Lo que pasa es que ahí hay un error que yo siento de que saltó a propósito de una entrevista que di para un medio hipermasivo, que en el titular, yo no sé si, bueno, me imagino que también tiene que ver con un fin de clickbait, etcétera. Mencionan que la base de Cerro Moreno es el Área 51, y la verdad es que no, la conocida como el Área 51 no está en Cerro Moreno, ni siquiera está cerca de Cerro Moreno, está geográficamente ubicado mucho más al norte y en un emplazamiento en el que efectivamente yo no tengo las coordenadas exactas, eh, eh, porque si las tuviera ya no sería una base secreta, ¿cachai? Si al fin y al cabo es un cerro perdido en la cordillera de la costa, ¿cachai? En el límite de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, en donde se encuentra emplazada esta base, ¿cachai? ¿Qué cerro es? Tiene un nombre, pero así como apuntarlo en el mapa es súper difícil. Eh, entonces, la particularidad de Cerro Moreno va por otro lado. Cerro Moreno como pueblo, como población, es un fenómeno súper poco frecuente, no solamente en Chile, sino que en el mundo, que es una población civil inmersa dentro de una base militar, ¿ya? Hay casas para los familiares de los funcionarios que están dentro del perímetro de la base. Entonces, tú estás como en una tierra en donde eh, la autoridad es el general de la base, como el alcalde, por ponerte un ejemplo, es el general de la base. La policía no son carabineros de Chile porque no entran a la base. La policía son la policía militar de la base. Eh, el supermercado está administrado por la Fuerza Aérea, el cine, la piscina, las multicanchas, el gimnasio, la escuela, la iglesia, todo lo que es necesario para que una población funcione, está todo administrado por la Fuerza Aérea, ¿cachai? Entonces, Ujú. la particularidad va por ahí, eh, lo que termina convirtiéndose en una burbuja, ¿cachai? Y la otra particularidad que tiene la base es que tiene una historia, una base que Cerro Moreno está como desde los años 50 aproximadamente funcionando como población, y la historia que tiene es que siempre se habló acerca de que esta base había sido construida en un lugar en donde habían restos de cementerios de pueblos originarios, ¿ya? Obviamente esto ocurrió en una época en la que la arqueología no tenía la importancia que tiene hoy día, y en épocas en donde las construcciones no se paralizaban hasta determinar bien de qué se corresponden a los restos que se están encontrando, simplemente se levantó la base, ¿cachai? Entonces siempre Cerro Moreno estuvo como súper trazada por una mitología súper rica en el sentido de leyendas, de apariciones de fantasmas, etcétera, que es como algo que se comparte mucho en el norte de Chile. Y la tercera particularidad que tiene la base
que es una particularidad que a mí me tocó enfrentar ya una vez siendo más grande, porque cuando yo estaba chico ni siquiera me lo cuestionaba y no es un tema que se hable como cotidianamente dentro de la base, es que Cerro Moreno fue un campo de concentración y de detención durante la dictadura, ¿ya? Es un lugar en donde se mantuvieron presos políticos, es un lugar en donde murió gente, es un lugar en donde se cometieron torturas y violaciones de derechos humanos. Entonces creo que esas tres particularidades hacen que la base de Cerro Moreno sea como un fenómeno bien especial para el imaginario, ¿cachai? Y para explotarlo desde ese punto de vista. En la época del 2000 tenía un recuerdo muy vago, por eso tuve que acudir a Google. Eh, la prensa se hizo eco demasiado, el clickbait de la época del caso del chupacabras en Antofagasta. En el norte, en general en la En el región norte, completa, claro. claro, en el norte, pero donde también juegas con el caso en el libro y también con casos que obviamente cuando tú pones hashtag cosas que no te han contado, es como que el chupacabra, no sabéis nada. Hay algo más. Que efectivamente tiene que ver con eso. Lo que pasa es que, tal como tú decís, bueno, para la gente que vive en regiones o que ha vivido en regiones, sabe que cuando uno está chico, sobre todo, y vive en un pueblo o en una ciudad más chica que no sea ni Concepción, ni Valparaíso, ni Santiago, que son como las ciudades que siempre aparecen en la tele, cuando tu ciudad empieza a aparecer o en la radio o en la televisión nacional, ¿cachai? Tú decís como que hoy hay una suerte de orgullo como súper infantil hoy mira, están hablando de mi ciudad, ¿cachai? Da lo mismo lo que sea, puede haber sido un asesinato macabro, pero oh, están hablando de mi ciudad, ¿cachai? Eh, Mi país. es que va más que nada por eso, es que como que te sentís tan abandonado por los medios de comunicación masivos que cada mención que aparezca de Chile, o sea, perdón, de Chile, de tu ciudad, es como que, oh, mira qué bacán, sabes que existimos, ¿cachai? Entonces hubo una época en donde esto se rompió un poco, porque efectivamente en el año 2000, en el verano, esto ocurrió como entre el verano y como mayo o junio del año 2000, eh, empezaron, prácticamente todos los días aparecía alguna ciudad o algún pueblo de la región de Antofagasta en las noticias porque habían registros de ataques del chupacabras, ¿cachai? Eh, el chupacabras en Toconce, el chupacabra en San Pedro de Atacama, en Calama. Vamos con noticias de avistamientos del chupacabra y ataques en los alrededores de Antofagasta, chupacabra en Mejillones, ¿cachai? Y tú empezás a preguntarte en un momento de qué se trata todo esto, ¿cachai? ¿Cómo puede ser que tantos lugares estén siendo atacados o que tengan este regadero de cuerpos de animales de granja o de ganado, ¿cachai? Estén con las mismas señales. O sea, yo podría entender que si hay un perro salvaje, por ejemplo, un perro silvestrado, que está comiéndose las gallinas, yo puedo entender que eso ocurra dentro de un pueblo, pero de pronto que empieza a ocurrir en todos los pueblos de la región y como para despejar un poco y romper un poco el mito. La gente tiene poca percepción, la gente acá en la zona central o en la zona sur tiene poca percepción de las distancias que hay en la región de Antofagasta. O sea, para moverte desde Antofagasta a Calama son 3 horas de viaje, ¿cachai? Por tierra. Y en esas 3 horas de viaje tú veis dos pueblos nomás. Si es que le podéis llamar pueblo a dos calles con hileras de casas a los costados, ¿cachai? Que son Baquedano y Sierra Gorda. Entonces, entonces, las distancias son súper grandes. Desde Antofagasta a Tocopilla hay 2 horas de viaje. Desde Antofagasta a Chañaral, o sea, perdón, a Taltal, son casi 3 horas de viaje más. Entonces, las distancias son muy largas como para pensar de que la misma jauría de perros asilvestrados están atacando animales. Cuando empieza a ocurrir el mismo evento en diferentes ciudades que están geográficamente tan lejos, algo empieza a llamar tu atención. Y esto coincide con el verano en el que con mis amigos en Cerro Moreno empezamos a ver cosas súper extrañas en la base, como por ejemplo la presencia de aviones de la NASA, la presencia de equipos científicos de la NASA, de personal militar que no era de la Fuerza Aérea de Chile, ¿cachai? Empezamos a escuchar a los papás o a los amigos de tus papás hablar de que cuando están haciendo guardia tienen que perseguir ciertas cosas que andan rondando la base, que tienen que asegurarse de que nada entre, que tienen que asegurarse de que nada salga, ¿cachai? Entonces, de pronto tú te empezás a dar cuenta, por muy chico que seáis, que algo no está pasando en el lugar donde estáis viviendo, ¿cachai? Si es un lugar en donde no pasa nada, ¿cachai? Y de pronto empiezan a pasar cosas que involucran a gente que ni siquiera es de tu país. Entonces, claro que nosotros empezamos a levantar como la vista y a poner un poquito más de atención
y hacer como un recuento de las cosas que estábamos viviendo y empezó a ser un tema para nosotros. ¿Cachai? Estamos viendo cosas, están apareciendo cosas, hay presencia de criaturas extrañas, ¿cachai? Tú las veías ahí en la calle y no eran parecidas a cosas que tú habías visto antes, ¿cachai? Entonces había una cierta ruptura de la realidad que para mí fue como entretenido rescatar y recordar a través de este libro. O sea, Y en el fondo es como... yo no, no, te- yo no dale. te pod- no te podría decir que lo que vimos fue el chupacabra, no podría Mm. decírtelo, ¿cachai? Pero que vimos algo justo en el momento en el que las noticias del chupacabra estaban haciendo eco en los medios de prensa, ¿cachai? O sea, en el fondo es como... Te rompen cierta normalidad de esta burbuja que es la base de Cerro Moreno con estas cosas extrañas que no te lo cuentan, claro, pues dicen, no te lo cuentan, pero como que venden, como que este tipo que hace acá ahí es como que aquí algo pasa, aquí hay algo que Sí, investigar para un cabro en los 2000 curioso, con un grupo de amigos, esta especie de Stranger Things en Antofagasta, lo llamaría. claro. Y más encima cuando tú estás acostumbrado a que los papás, por ejemplo, en esa época, los papás de mis amigos menos son todos casi de la misma generación de la escuela de especialidades que mi papá, entonces gente que ya llevaba por lo menos más de 20 años activa, ¿cachai? Entonces gente que ya ha hecho carrera, es gente que ha pasado por los momentos oscuros del país, ¿cachai? Gente que ha pasado en los momentos luminosos del país, etcétera. Mucha gente que estuvo activa en el casi conflicto que hubo con Argentina, ¿cachai? Apostada en diferentes partes de Chile, y es gente que suele mantener súper reservadas las cosas que hacen en su trabajo, ¿ya? Tiene que ver con un tema de adoctrinamiento, de formación militar, ¿cachai? Que efectivamente la formación militar a ti te da esa cuestión de lo que importa para la institución no se habla, ¿cachai? Estas cosas no se preguntan, si nadie si tú no tienes que saber algo, no preguntís, ¿cachai? Es como muy de esa la formación antigua, no sé si es que la moderna será igual, pero la formación que tenían nuestros papás, ¿cachai? Era muy de esa forma. Entonces, cuando de pronto tú llegabas ahí a la casa y te encontrabas con que tu papá estaba emocionado contándote que vio algo, era raro, pues, ¿cachai? Si nunca te Mm. contaban nada. De hecho, cuando chicos me refiero a adolescentes, con nosotros nos preguntábamos muchas veces qué crees que hacen nuestros papás en la pega, ¿cachai? Bueno, algunos sabían que el papá era mecánico, pero no. ¿Qué hiciste hoy día en la pega? Nadie es como que, no, hoy día tuve mucho papeleo, ¿cachai? No, hoy día tuve una reunión importante. Eso no pasaba, porque tú no entendías qué crees que hacía tu papá en el trabajo, ¿cachai? Yo iba a ver a mi papá a la pega y él tenía un escritorio, se supone que, bueno, mi papá en esa época ya era instructor militar, estaba dejando más o menos, perdón, había dejado de ser instructor militar y estaba empezando a hacer pega administrativa y tú lo ibas a ver a la oficina y no sabías qué crees que hacía, ¿cachai? Estaba en una oficina en donde tenían unos computadores, unos archivos y ahí trabajaban y tiraban la talla todo el rato, ¿cachai? Entonces al final tú no sabes qué hace esta gente. Y de pronto que lleguen a la casa y te empiecen a contar, oye, hoy día vimos algo, o estuvimos de guardia y pasó esto, en la guardia de la noche ocurrió tal cosa, ¿cachai? De repente tú empezabas a parar la oreja y decir como que, está pasando algo que es novedoso hasta para ellos, ¿cachai? Ujú. Conversamos con Hugo Riquelme, autor de Terror en Cerro Moreno, libro editado por Suma de Letras. Quiero hablar del camino editorial. Después de porque yo siempre lo he hablado, bueno, lo hablamos cuando nos hemos topado en Queleo y lo he hablado con Mario, el librero de Queleo. Hay tipo más prolífico en su pluma y Hugo Riquelme, porque siempre tiene una historia, siempre tiene 10 libros ya listos, sin publicar, quizás sin editar, El porque los tiene en su computador. Pero, mayol de la narrativa fantástica. claro, y que tiene, y que también ha hecho el recorrido como independiente, en editoriales en la independencia misma, y hoy es el salto a las grandes ligas con Penguin Random House. ¿Cómo te llega esa invitación? Esto es una cuestión que se viene como fraguando desde hace mucho rato, pareciera ser como reciente, porque la última reunión la tuve en el verano del 2023, pero es algo que se viene como construyendo desde el 2019. Tal como tú mencionas, yo partí con la autopublicación, ya yo el 2013 me aventuré con una autopublicación de un libro que es horrible en el sentido de físico.
ya es horrible, no tuvo edición, la portada es horrenda, ¿cachai? Era carísimo conseguirlo, era un despropósito seguir por esa vía, ¿cachai? Por lo menos en aquellos años. Y luego salté, como tú decías, a las editoriales independientes en donde, claro, mi primera publicación pagué por ella, ¿cachai? Hice una coedición, pero después de eso aprendí muchas cosas y dije, no pago nunca más, ¿cachai? O sea, si me quieren publicar, que me publiquen, no, 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 no voy a estar forzando las cosas. Afortunadamente me fue relativamente, o sea, me fue bien, bien dentro de lo que se espera para la industria editorial independiente. O sea, estamos hablando de que en Chile los niveles de venta de libros no son tan altos como la gente podría pensar. Y para una editorial independiente, un cuarto de lo que vende una editorial transnacional, si es que tenía un éxito, ¿cachai? Conozco muchas editoriales independientes que hacen tirajes de 500 o de 300 ejemplares y se demoran 2 o 3 años en vender. Eh, yo estaba en ese momento pasando por un buen momento en donde estaba logrando vender entre 500 y 800 ejemplares al año, lo cual era súper bueno para una editorial independiente, lo que significaba que me estaba volviendo un autor atractivo para las editoriales porque podían recuperar lo que estaban invirtiendo, ¿cachai? Eh, Así fue como salí de Forja, me fui a Aurea. Aurea me ofreció publicación de Tres balas en la Pampa, que vi junto a Michael Rivera y con Daniel Leal, que fue el primer libro por el cual no tuve un desembolso real, así como la editorial completa hizo toda la inversión de trabajo de edición, etcétera. Y además fue un libro que yo siento que me hizo un poco más conocido acá en Santiago porque empezó a vender harto y me empezaron a llevar a colegio y cosas por el estilo. O sea, un libro que empezó a dar que hablar, por decirlo de alguna forma. Eh, cuando en la Filsa del 2018 yo veo que a Tres Balas en la Pampa le va bien, bien al nivel de que vendimos una edición entera solamente en las 2 semanas de Filsa, que fue una edición especial que se hizo de Tres Balas en la Pampa. Yo le propongo al editor, que en ese tiempo era Martín Muñoz Kaiser, mi editor, le propongo, oye, hagamos algo más de western, tengo una idea, y ahí nace Un hombre sin nombre. ¿Ya? Cuando publicamos Un nombre sin nombre, yo tengo un evento en el GAM, en una feria de libros acá en el Centro Cultural Gabriela Mistral, y a ese evento acude una persona que en ese momento yo no sabía que era editora de Penguin Random. ¿Ya? Y yo la atiendo como atiendo a todo el mundo cuando va a la feria de libros, conversa un rato, ¿cachai? Se interesa en el libro, me hace unas preguntas que tenían más por el lado de por qué es novela histórica, etcétera. Y luego lo compra y cuando hace la compra, yo le digo, oye, dijo, ahora a las 7 de la tarde tengo una presentación de este libro en donde vamos a hablar un poquito más. De hecho, era contigo la presentación, ahí en la que leo Forestal, ya en la Ah, ok. época en la que teníamos, cuando teníamos actividades los viernes y sábados en la que leo Forestal, cuando tú tenías de libro show. Ujú. Y tenía la actividad contigo que era a propósito de Un hombre sin nombre, que de hecho, si alguien la quiere mirar, está en YouTube, la pueden buscar en la época cuando teníamos las escopetas, no sé si te acuerdas de esa época. Y, y esta persona va para allá nuevamente, después de la feria, se instala, escucha la presentación completa, y luego de la presentación se me acerca y me pasa una tarjeta y me dice, mira, mi nombre es Marcela Escobar, ¿cachai? Soy editora de Penguin Random House. En ese momento la Marcela había pasado junto con toda Ediciones B a Penguin y ella estaba editando las novelas de corte histórico. Entonces me dijo, me gustaría saber qué tenías en proyecto para ver si le puedo echar una mirada, ¿cachai? A ver si podemos trabajar juntos. Y yo justo en ese rato estaba armando La ventana de Old Dubai. Y le dije, mira, yo estoy armando una novela de ciencia ficción, si quieres te la puedo mostrar. Y me dijo, no, me dijo, pero es que ciencia ficción no, tiene que ser una novela histórica. Entonces, cuando vuelvas a tener un proyecto de novela histórica, escríbeme, ¿ya? Y yo, bueno, dije, no hay problema, terminé de armar La ventana de Old Dubai. Al año 2020, como todo el mundo sabe, nos pilla la pandemia. Y mientras estamos encerrados, yo me acuerdo de lo que ella me había dicho y le escribo y le digo, tengo una novela histórica que voy a empezar a trabajar ahora, que era una novela que la tengo en el computador ahora, se llama Fiota Malón, que es una novela que habla acerca de la gran sublevación mapuche de 1881, pero desde el punto de vista de un chileno que la sufre, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Eh, y ella me dice, bueno, mándame los capítulos, ¿cachai? Déjame echarle una mirada, yo le mando los 3 primeros capítulos, le mando la escaleta completa.
estamos conversando, pasan un par de meses, me dice, oye, está interesante, dime cómo vaya a seguir avanzando, y hasta que llega el año 2021 en donde por X motivos dejamos de tener comunicación y es un proyecto que no prosperó. Pero para mí siempre me quedó como el bichito de que ya, pues, ¿qué va a pasar con esto? ¿Lo van a querer o no lo van a querer? ¿Cachai? Porque si no lo quieren, lo puedo llevar a otra editorial, etcétera. La cuestión es que avanza, no tengo nunca más noticias de Penguin, o sea, no tengo más noticias de Penguin por el gran rato, ¿cachai? Hasta que en el año 2022, a mediados de año, con Forja, firmó la resiliación del contrato de los derechos de Las Noches Pasadas, que es una novela de vampiros, y yo me acuerdo de que había estado conversando con Daniel Olave en, no me acuerdo en qué feria, pero en una feria en particular, y Daniel me había contado que él estaba buscando como literatura fantástica para mirar. Entonces yo le escribo, carepalo, ¿cachai? Me consigo el correo de él, yo ya sabía que él estaba trabajando con la Marce, que en ese momento era una de las directoras editoriales, y la copio a ella en el correo, ¿cachai? Me presento, hola, hace un tiempo estuvimos revisando este proyecto, le adjunto lo de Fiuta Malón, ¿cachai? Y ahora que les cuento que tengo los derechos recuperados de esta novela de vampiros por si les interesa echar una mira. Y Daniel me contesta, me dice, mándamela para echarle un ojo. Fue en agosto del 2022. Y yo se la envío y me olvidé del tema, ¿ya? Pasa el tiempo y yo estoy en Antofagasta en la Feria Infantil Juvenil que se celebra a fines de octubre en la ciudad de Antofagasta, participando, teniendo el stand de libros. Y de pronto me llegó un email de Daniel, de mi actual editor, y me dice, oye Hugo, ¿sabes qué? Está súper interesante tu libro, pero nosotros no trabajamos reeditando novelas a menos que sean un clásico o que sean grandes fenómenos, etcétera, etcétera. Entonces me dijo, ¿tenía algo nuevo? Me gustaría que nos juntemos para que me contéis si tenía algo nuevo que vaya más o menos en el mismo tono. Y yo le digo, ¿sabéis que estoy en Antofagasta? Cuando llegue a Santiago te escribo para que nos reunamos. Ningún problema, reunámonos cuando esté acá. Pasó el tiempo, no pudimos, intenté contactarlos, no pudimos hablar porque se vino fin de año, Navidad, enero y todo lo que se implica para las editoriales. Y de pronto me voy a la Feria del Libro de Viña, que la Feria del Libro de Viña es larga, dura como 3 semanas, y me voy también con el stand de la Triple Alianza a atender en la feria. Y estoy en la mitad de la feria de Viña cuando me llega un correo nuevamente de Daniel diciendo, ya Hugo, ahora que terminó toda la vorágine de fin de año, ¿cachai? Juntémonos para que veamos el tema del proyecto en el que podríamos trabajar juntos. Ven a las oficinas, podéis venir mañana, ¿cachai? Yo estaba en Viña, pues, entonces obviamente dije, puta, ¿qué hago? Me voy a Santiago, me consigo a alguien que me reemplace en la feria de Viña y me voy a Santiago porque yo sabía que si les contestaba, pucha, no puedo, voy a estar en fin de mes en Santiago, me podía pasar lo mismo que me había ocurrido en octubre, ¿cachai? Que podía dilatarse demasiado el tema y al final se diluía. Entonces le contesto, sabes que estoy en la feria de Viña, pero ningún problema, dime a qué hora nos reunimos mañana, yo me consigo un reemplazo y viajo desde Viña a Santiago. Y me dijo, no, no te preocupes, ¿cuándo termina la feria de Viña? Entonces yo le contesto, el 21 de enero, creo que era la fecha, del 2023. Y me dice, dale, juntémonos el 24 en mi oficina. Y me manda agenda y todo el cuento. Y yo dije, por lo menos yo tengo una reunión concreta, ¿cachai? Que está con horario, con participantes, todos confirmados, etcétera. Y resulta que cuando llega el día de la reunión, yo voy en el metro, camino a las oficinas de Penguin pensando en, chuta, ¿qué les muestro? Pues, ¿cachai? Si en realidad yo no había empezado a escribir nada todavía. Entonces, yo dije, ya, les voy a hablar de Fiuta Malón, de la novela esta que nunca prosperó, histórica. Si quieren otra novela histórica, tengo un par de ideas. También tengo una novela policial que tengo ganas de escribir. Y justo me acuerdo de la conversación que había tenido con Ortega. Entonces, cuando llega la reunión, les comento de todo, caché que nada estaba como llamando la atención hasta que mencioné este tema de Cerro Moreno y ahí caché que como que los ojitos se iluminaron y dijeron como que este es el libro que queremos trabajar. Entonces, así fue como me dieron la oportunidad, pero eso significaba, igual no significaba que me iban a publicar, ¿cachai? Era una reunión en donde, ok, queremos revisar lo que estás escribiendo y si nos gusta, lo publicamos, ¿ya? Yo en ese rato estaba escribiendo para La Piedra Redonda el libro de Lucibel, ¿cachai? Entonces mi, mi prioridad era entregar ese manuscrito.
pero tampoco era una oportunidad que quería desperdiciar. Entonces yo termino el libro de Lucibel, le pregunto a Daniel, o sea, bueno, en la misma reunión en realidad le pregunté qué significa que estáis cerrando el año, ¿cachai? ¿Significa que tengo que tener el manuscrito entregado en el mes de abril, terminado así como el final? No, me dijo, significa que tendríamos que tener el contrato firmado en abril. Y para eso necesito los 3 primeros capítulos de la novela. Ah, dije yo, entonces alcanzo, ¿cachai? Entonces en marzo yo entrego la novela, como el 20 de febrero entrego la novela de Lucibel. Entre el 20 de febrero y el 1 de marzo me pongo a armar una escaleta, una idea y a probar tramas como para ver cómo podía armar esta novela de Cerro Moreno. Y el 1 de marzo empiezo a escribir, ¿ya? Escribí en las 2 primeras semanas los 3 primeros capítulos y me acuerdo que yo estaba listo como para mandarlo. Había corregido, revisado, ¿cachai? Todo el cuento. Y dije, ya, se los voy a mandar. Pero después los leí completo y dije, no, si le mando esto no, va a faltar algo. Entonces decidí escribir 2 capítulos más y cuando los tuve terminados se los mandé todos. Y ahí el resto ya fue historia, pues, o sea, lo revisan, les gustan, más o menos les mando la escaleta, me hacen una oferta y firmamos contrato, ¿cachai? O sea, así sé como que con esos pasos se arma la llegada a Penguin, que aquí mucha gente me preguntó, de hecho, muchos colegas me preguntó, oye, ¿y a dónde mandaste el manuscrito, cachai? ¿A dónde postulaste? Y fue como, chuta, en realidad sí, si te contara que esta cuestión es algo que se viene armando desde el 2019, eh, es difícil de transmitirlo, pues, ¿cachai? Porque mucha gente desconoce cómo se llega a las editoriales. Las editoriales grandes suelen buscarte más que abrir postulaciones para que tú les mandes cosas nuevas, ¿cachai? Es una forma de trabajar distinta al de las editoriales independientes que sí a los cuales tú les podías escribir proponiéndole cosas y si les gusta te publican. Las editoriales como grandes como que miran algunas cosas que las editoriales independientes no necesitan mirar, ¿cachai? Tienen que ver con trayectoria, la típica queja de que, ay, que te miran la cantidad de seguidores en redes sociales, pero pucha, aparte de los seguidores en redes sociales, te miran trayectoria, te miran, em, revisan la pluma, ¿cachai? La propuesta, si es que es interesante o no es interesante, si es que va en la línea de lo que la editorial quiere hacer ese año también, que es algo súper importante que yo he tratado de transmitirle a mis colegas. Esta cuestión es casi como estar en el lugar indicado al momento preciso, ¿cachai? Porque tú podés tener una tremenda trayectoria, pero si no tenés ningún proyecto que se acople a lo que la editorial está queriendo publicar ese año, no vaya a firmar contrato, ¿cachai? O a lo mejor podéis ser Y un aparecido que justo tiene el libro que la editorial quiere publicar. claro, eso también funciona como con la ansiedad de algunos escritores y escritoras de querer publicar y caen con los editoriales de pago, que son más imprenta que editoriales. Y claro, como tú dices, como estar en el lugar en el momento adecuado y en tu caso, bueno, te vienen viendo desde 2019 también. No, no eres un aparecido. Te han visto en ferias. Puta que te han visto en ferias, porque si hay Ah, un tipo rato. que se la rebusca. Yo insisto, eres una más prolífica y un tipo que se la rebusca en feria, que si bien gana, porque tú vives de la literatura actualmente. Te digo. Sí, pero puliendo piedra en todo Sí, caso. sobrevivo con la literatura, no tengo otros ingresos que estén ajenos a los libros, es verdad. Mm. ¿Cómo, cómo fue construir, cómo fue darle el tono a Terror en Cerro Moreno? Como en tanto, no, perdón, corrijo. ¿Cuánto tiempo te llevó oficialmente escribir Cerro Moreno? A ver, yo empecé a escribir Cerro Moreno el 1 de marzo del 2023, entregué los capítulos que necesitaba la editorial, que fueron los 5 primeros capítulos, hasta el capítulo, Lo que vimos en el cielo, creo que se llama el capítulo. Ujú. Lo entregué como el 20 de marzo, por ponerte un ejemplo. Luego de eso, yo paré de escribir como un mes, más o menos, porque tuve que atender un montón de otras cosas entre medio. Entre medio vino la firma del contrato, el contrato lo firmamos el 26 de abril, ¿cachai? Y una vez que firmamos el contrato el 26 de abril, yo el 1 de mayo retomé la escritura, ¿ya? Y entregué el manuscrito terminado el 26 de junio. Y me acuerdo de la fecha porque yo había puesto como límite que la editorial te pide una fecha tope con que te comprometas
yo me comprometí con entregarlo el 30 de junio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese momento existía todavía la posibilidad de que el libro se pudiese adelantar y saliera para octubre del 2023 en vez de salir para el 2024, que era la idea original al principio, ¿cachai? Mm. Eh, entonces igual le quería dejar un margen a Daniel para que lo pueda trabajar con calma y no salga un producto un libro apurado, ¿cachai? Entonces son como 3 meses de escritura más o menos los que tiene Terror en Cerro Moreno, entre armar la idea y tiempo efectivo de escritura, porque hay un mes completo en el que no hice nada. Y en esos meses, 3 meses, wow. ¿Cómo fue dar el tono? El tono del libro, el cual hoy está en librerías, está en formato ebook. ¿Cómo fue dar con ese tono tipo suspenso, novela de aventuras, como Camino del Héroe, una mezcolanza así? Yo tengo la sensación de que todas las cosas que he escrito me han de alguna u otra forma traído a este momento. ¿Ya? De todos los libros que en algún momento escribí y publiqué, aprendí algo que lo ocupé 100% en Terror en Cerro Moreno. Por ejemplo, Pastores de Ort me ayudó a entender la forma inteligente de trabajar con muchos personajes. En Pastores de Ort hay 16 personajes y yo siento que hay algunos que se me arrancaron en el sentido de que no les pude dar el momento de brillar a todos. Entonces, eso me ayudó a entender de que si en realidad quería trabajar con muchos personajes, tenía que trabajar con la cantidad de personajes que realmente fuesen a hacer algo importante para la trama. ¿Cachai? Eso me llevó a reducir la cantidad de personajes y yo siento de que en Terror en Cerro Moreno todos los personajes que aparecen hacen algo importante, ¿cachai? Suman a la historia. La ventana de Dubái me ayudó a armar una estructura complicada, o sea, una estructura de trabajo un poco más desafiante, que lo ocupé en Terror en Cerro Moreno con 2 o 3 líneas argumentales que están ocurriendo en paralelo, ¿cachai? Que eso lo ocupé por primera vez en la ventana del Dubái. Con Antofagasta Zombie trabajé mucho en lo que era trabajar con la escritura de la memoria desde el punto de vista histórico, o sea, hacerme cargo de temas que son sensibles para el Chile contemporáneo, que son las violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, y los trabajé en un tono de terror. Entonces, de ahí capté el tono de cómo tenía que tocar esos temas, sobre todo la violencia política que hay en Terror en Cerro Moreno. Así con muchas cosas más, ¿cachai? Pero al libro que más le debo del tono, sobre todo del tono de narrativo que tiene, de la voz de los personajes, por ejemplo, es a Viajar de Lucibel, que publiqué con La Piedra Redonda, porque como lo había terminado de escribir en marzo, y ese libro es un libro que el protagonista y narrador es un adolescente, ¿cachai? Que me obligó a meterme mucho en la piel de mi yo adolescente, de cómo hablaba yo, cómo me relacionaba con los amigos, las cosas que yo entendía, las que no entendía, la ingenuidad, ¿cachai? Ya estaba en ese libro y yo lo había desarrollado. Entonces, luego cuando pasé a Terror en Cerro Moreno, eh, pude mantener la frescura de esa voz para los personajes de Terror en Cerro Moreno que también son adolescentes. Entonces, yo siento de que de esa forma, todo eso me ayudó a encontrar el tono que tenía que tener el libro. Y los demás ya fue revisar completamente las temporadas de los Expedientes Secretos X, ¿cachai? Mirar todas las 4 temporadas que en ese momento estaban disponibles de Stranger Things, mirar algunas películas, acordarme de algunas influencias literarias, ¿cachai? Revisar documentos, revisar el tono que tenían ciertos informes para saber hasta dónde el narrador tenía que influir y cuántas cosas eran necesarias que el lector las descubriera por sí solo, ¿cachai? Entonces fue como, esa pega fue la que pude hacer en el mes de abril, que fue este trabajo en el que no escribí, ¿cachai? Mm. ¿Y qué sensación? Ya el libro publicado, con presentaciones en varios lugares, en que leo, eh, visualidad en prensa. ¿Qué sensación te deja Terror en Cerro Moreno? Sabes que estoy súper contento con el resultado del libro y con la forma en que la gente también lo está recibiendo. En algún momento tuve un poquito de miedo que la gente se lo tomara todo demasiado literal. Es cierto, hay muchas verdades dentro del libro, pero no deja de ser una obra de ficción, ¿cachai? Entonces, Ujú. igual, yo lo puse en la nota de autor que está al final del libro, es el trabajo del lector de decidir qué cosas ellos consideran que son reales y cuáles son parte de la ficción. Ya, yo las tengo súper claras. Mi editor también las sabe cuáles son realmente las cosas que están ocurriendo. Y la gente que vivió conmigo aquellas épocas sabe súper bien
qué cosas realmente pasaron y cuáles están exageradas o cuáles están de lleno inventadas, ¿ya? Entonces, en algún momento me dio un poquito de miedo esas reacciones, pero la gente que vivió conmigo en Cerro Moreno o la gente que vivió en Cerro Moreno y no nos conocimos, ha tenido tan buena recepción con el libro porque se acuerdan de cosas comunes, me ha escrito gente de la institución activa e inactiva para aportarme más detalles, ¿cachai? De las cosas que están acá. Gente que no tiene nada que ver con el mundo militar, también me ha escrito con muy satisfecha con la lectura. Hay muchos que se lo han tomado como algo que es 100% diversión, hay otros que se lo han tomado más en serio. Entonces estoy súper satisfecho y contento con los resultados del libro porque siento que de una u otra forma te puede gustar o no gustar, o puedes creer más o creer menos, de alguna u otra forma el tema se está instalando, ¿cachai? Y está generando conversación al menos entre algunas personas. He sabido de grupos de amigos que se han vuelto a reunir a propósito del libro porque se acuerdan de sus amigos de Cerro Moreno y los han vuelto a contactar, ¿cachai? Entonces esas cosas son como súper bonitas. Y ya sabiendo, obviamente entendemos que es un libro, que en el fondo, porque la verdad tiene que reunir una buena historia. También reza el dicho. ¿Te ha llegado este tipo de comentarios del tipo, de eso no se habla? Donde, y donde suena más como amenaza a que otra cosa. Mucho, mira, yo en algún momento también pensé que me podía contactar directamente la institución, la Fuerza Aérea. No Mm. ocurrió, ¿ya? Pero sí me enteré de que la Fuerza Aérea en algunos casos, y sobre todo cuando el libro asoma, abrió algunas suertes de sumarios en donde interrogaron a gente que actualmente está activa, que me conoció en la época para poder saber de dónde estaba sacando la información. ¿Ya? A mí directamente no me han escrito, no me han dicho nada directamente como institución, pero sí, por ejemplo, han habido algunos videos que yo he visto como referenciando el libro en canales patriotas y cuestiones como medias afiebradas, en donde la gente casi prácticamente me está acusando como de ser traidor de Estado por estar develando secretos de seguridad nacional, ¿cachai? Y así como que ya, es como, chuta, es una Claro, novela. mira, se creen su mentira, van a creer que lo que dice en una novela es verdad. Mira, yo no me voy a hacer cargo de lo que la gente decide creer o no creer, cada uno es libre de eso, ¿cachai? Pero también es como loco, ponderemos las cosas. Pero igual han sido los menos, ¿cachai? Que me han llegado comentarios medio hater y cosas por el estilo. De hecho, y no solamente de un sector más ligado a la doctrina militar, sino que también de un sector que está completamente en la otra vereda también. Casi como que una vez me llegó un mensaje en donde me preguntaban que por qué estaba como ensalzando o no me acuerdo cómo fue la palabra que ocupo, pero prácticamente yo estaba haciéndole como una oda a la milicia. Y es como que, puta, loco, seguramente te perdiste o no leíste el libro porque hay un arco completo que cuestiona el rol de las Fuerzas Armadas dentro de la dictadura, ¿cachai? Entonces, como que no estoy haciendo un homenaje sentido y bonito, ¿cachai? Y todo el cuento. Entonces es como, ¿cachai? Como raro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En los minutos que nos quedan de esta conversación, bueno, esos afiebrados existen en todos lados, qué lata, ellos qué lata. En los minutos que nos quedan de esta conversación, Hugo, quiero darte las gracias por el tiempo. Como te dije por WhatsApp, yo soy un experto en mentiras, pero a veces las mentiras se tienen que acabar, así que por eso terminamos acá, conversando. Agradecerte el tiempo y hablarte a ti, que nos estás viendo y escuchando a través de nuestras redes sociales, recomendarte Terror en Cerro Moreno y decir también que y que te lo dije, y te lo he dicho como dos o tres veces, me alegra mucho, bueno, del camino que hiciste como escritor y que hoy sea una transnacional como Penguin Random House que mire tu talento y que hoy y que hoy por fin el país conozca al gran Hugo Riquelme Becerra, con su obra y con lo que venga. Eh, Estos minutos finales son tuyos para que digas lo que guste, Hugo. Oye, yo te agradezco también la invitación, de verdad que se echaba de menos estas conversaciones, me hacen recordar de dónde vengo, que yo siento que es una cuestión
no se te puede olvidar nunca la gente, sobre todo en el mundo, en un oficio que tiene tanto ego. Chuta, agradezco un montón que Penguin se haya fijado en mi trayectoria y haya apostado por publicar alguno de mis títulos, y estoy súper contento también de haber respondido bien a eso. Entonces ahora siento de que estoy en una etapa en la que tengo que construir nuevas cosas. Ojalá seguir al amparo de Penguin, ya tengo confirmado un libro 2025 con ellos. Así que ojalá que sea una larga historia de colaboración, pues, ¿cachai? Contentísimo de que hayáis estado siendo parte de este trayecto, de este camino, y a la gente que está viéndonos, que escribe o que quiere dedicarse a escribir, es como no pierdan la esperanza, sigan haciendo lo que ustedes sienten que es sincero con su llamado a la escritura. No escriben ni publiquen cosas esperando resultados que se escapan un poquito de la intención artística o la intención literaria. Sean fieles a eso. La gente, si los mira, los va a mirar por lo que están haciendo y no y no se apuren en cerrar tratos que ustedes crean que esto es lo que hay que hacer, sino que sean sinceros con ustedes mismos y tracen su camino. No todo tiene que terminar llegando a una transnacional. Yo elegí este camino, se lo comenté a mis colegas cuando partí, que mi intención era llegar hasta acá, pero no todos tienen la obligación de tener esa intención. Así que eso nomás, pues, sin más, manténganse fieles a lo que los trajo a escribir. Oye, ¿este nuevo libro sigue el arco de Terror en Cerro Moreno? No, sí, no es ¿O secuela, no sigue el no arco sé de cuál? terror en Cerro Moreno. Tiene una temática que también está inspirada en hechos reales, pero no es una continuación de Terror en Cerro. De hecho, ni siquiera tiene los mismos personajes. Solamente les puedo decir que miren al cielo porque a veces el cielo los mira de vuelta. De eso más o menos va la historia. Y nos quedamos con eso. Hugo Riquelme, autor de Terror en Cerro Moreno, editado por Suma de Letras, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi querido Hugo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Humberto. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.